hacemos porque, a diferencia de otros ponentes, que evidentemente se agradece siempre que comparta cualquier tipo de conocimiento cualquier persona, pues yo creo que también más allá de decir cosas bonitas, porque muchos ponentes pues tienen esa situación de decir cosas bonitas, hablan muy bonitos, pero realmente aterrizarlos en la práctica es lo que cuesta, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, lo que nosotros hacemos es compartir lo que nosotros realmente elaboramos y cómo nos resuelven a nosotros los tribunales. Bajo ese contexto, vamos a analizar en esta, que es mi primera participación o la primera parte de esta ponencia, de esta charla, porque básicamente no es una ponencia, es una charla entre amigos, entre colegas. Lo que voy a hacer es tratar de dar pequeños tips y cómo aplicarlo. Lo voy a hacer de la forma más breve posible, más resumida posible por el tiempo, pero también no quise dejar por alto pues algunos casos prácticos que se puedan utilizar y que nosotros podamos entender cómo manejar este tema de los conceptos de violación y los agravios. Si me permiten, voy a compartir una diapositiva. Me es más fácil a mí compartirlo a través de diapositivas. Lo voy a hacer acá. Y ustedes me dicen si ya se está viendo. ¿Se está viendo ahí? No sé si... A ver. Sí, maestro, ya se ve. ¿Ya se ve? Perfecto, hecho. Entonces, vamos a ponerlo en... ¿Cómo se llama? ¿No? A ver, a ver. Ahí le saltó mucho. Vamos a ver. Esto se pasó hasta el principio, pero está acá. Bueno, técnicas para una correcta elaboración en los conceptos de violación. Su servidor, el maestro Oscar Sánchez, ya lo habíamos platicado. Soy Oscar Sánchez Terrones, pues socio fundador de la firma Montalvo y Terrones. Nosotros radicamos en Puebla, pero dado que es muy bonita la situación del juicio de amparo, hemos colitigado con varios colegas en muchos estados de la República, desde el sur hasta el norte. Entonces, afortunadamente hay amparo electrónico, eso vino a facilitar bastante el tema de trabajar en equipo con otras firmas. Entonces, vamos a platicarles, ¿no? Como el tema de hoy es el tema de los conceptos de violación, ¿cómo vamos a plantear nosotros conceptos de violación en nuestra demanda de amparo? Pues es importante mencionar primeramente qué debemos entender nosotros por un concepto de violación. El concepto de violación, pues es la relación como tal, aquí en una pequeña definición que tenemos, es una pequeña relación razonada que el quejoso ha de establecer entre los actos desplegados por las autoridades responsables y los derechos fundamentales que estime violados, demostrando jurídicamente la contravención de estos por dichos actos, expresando, en el caso que la ley impugnada en los preceptos citados, conculca derechos públicos individuales. Ahí dejamos en la definición. ¿Por qué? ¿Qué es importante? ¿Qué debemos rescatar de esta definición? Pues lo que nos dice esta definición es que el concepto de violación debemos entenderlo nosotros como los argumentos tendientes a demostrar que una situación de hecho es contraria a la norma y por tanto nos está conculcando derechos humanos o derechos fundamentales. ¿Cómo tenemos que nosotros esgrimir esos conceptos de violación? Son muy fáciles realmente y vamos a iniciar ahorita en unas diapositivas más adelante cómo redactar un concepto de violación tendiente a demostrar la violación. ¿Cuáles serían esos tips que nosotros teníamos que presentar al momento de realizar conceptos de violación? Sinceramente, a veces llega a confundirse que la materia de amparo pues es muy compleja, muy distinta, pero yo creo que la base central en cuanto a la redacción de los amparos, en los conceptos de violación de los amparos, siempre es manejarse en un tono sencillo, en un tono que lejos de que la autoridad le dé pereza leer nuestra demanda de amparo por temas de excesivo lenguaje jurídico, creo que tenemos que enfocarnos a lo simple para que sea más práctico que el juzgador, el secretario, el oficial que le esté leyendo, el juez, magistrado, pueda pescar nuestra idea de forma sencilla y simple. Bueno, ahora, recordemos, ¿y por qué quise poner en la siguiente diapositiva una situación en la cual junto lo que sería un agravio con el tema de los conceptos de violación? Al final, tanto el agravio como los conceptos de violación siguen
básicamente la misma premisa, ¿no? Ya el licenciado Montalvo hablará la distinción entre un agravio y un concepto de violación ya en temas un poquito pues más especializados, pero de entrada vamos a iniciar con que el concepto de violación, tanto como el agravio, son situaciones que tienen la misma estructura. Al final del día, lo que nosotros debemos entender como agravio también es una afectación de los derechos fundamentales y que, según la Real Academia de la Lengua Española, sería una ofensa que hace alguien sobre la honra, la forma o algún dicho, ¿no? Jurídicamente hablando, tendríamos que decir que las consideraciones que una resolución nos afecta, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones de una resolución que nos afecta? Eso deberíamos entender nosotros por agravio. Ahora, ¿cómo se formulan los conceptos de violación? Y esta es la parte que, pues yo creo que a todos nos interesa, ¿no? ¿Cómo se formulan los conceptos de violación? Bueno, es sencillamente fácil si nosotros entendemos desde el principio, desde el origen, cómo plantearlos. Los conceptos de violación, por ejemplo, son los argumentos por medio de los cuales se demuestra que una norma, acto u omisión. Recuerden que cuando nosotros presentamos un amparo vamos a atacar una norma, un acto o una omisión que se le está reclamando a una autoridad responsable y que viole alguna garantía constitucional, mejor dicho, un derecho fundamental o un instrumento de carácter internacional en materia de derechos humanos. Vamos a entender eso, ¿no? Entonces, si partimos de la idea de que los conceptos de violación son los argumentos por medio de los cuales se va a demostrar que la norma, el acto o la omisión, nos está afectando. Así de fácil, ¿no? Vamos a tratar de convencer a la autoridad, en este caso, ¿de qué? De que esa afectación, ese acto, esa omisión, está conculcando derechos humanos, ¿no? Bueno, ya entendimos qué es el concepto de violación. Ahora, si ya entendimos que son los argumentos, ¿cómo debemos plantearlos nosotros en una demanda de amparo como tal o inclusive un agravio en una revisión o en una queja? Bien, ahora, el concepto de violación, yo creo que al igual que un agravio, lo vuelvo a repetir de forma genérica, es nada más y nada menos que un silogismo. O sea, sinceramente, ojo, algunos de los abogados, y yo he tenido pues experiencias con abogados que sí redactan el concepto de violación de forma de un silogismo, pero lo hacen tan metódico, tan, pues, no sé cómo decirlo, tan cansado, que realmente a mí como abogado, si o me pongo en el lugar de un impartidor de justicia y yo leyese cómo manejan ellos el tema del concepto de violación, sinceramente deja de llamarme la atención. ¿Por qué? Porque lo hacen demasiado esquemático. Es cierto, el concepto de violación, como lo alcanzan ustedes a ver en la diapositiva, es un silogismo, pero hay que identificar nada más, en este caso, ¿qué cosas? Pues estas tres partes que componen a un silogismo, y esto es, y la premisa mayor, siempre vamos a entenderlo como los preceptos constitucionales que se estiman infringidos. Ojo, tanto los preceptos constitucionales como los tratados internacionales, ¿no? Derechos humanos, principios, todo lo que sea en ese momento es lo que está establecido, ¿no? Esto es la premisa mayor. El cuadro fáctico que está afectando, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho al libre tránsito, el derecho a una impartición de justicia, eso va a ser nuestra premisa mayor. La premisa menor serían, pues, los actos reclamados, ¿no? Es decir, yo lo podría poner de otra forma, sería como la situación de hecho. Es decir, la Constitución me está diciendo que tenemos derecho a la educación de forma gratuita. Esa es nuestra premisa mayor. La premisa menor son los actos reclamados. ¿A qué nos está afectando? O como yo se lo comento ahorita, los hechos fácticos. ¿Cuál sería eso? Pues que a una persona se le está cobrando, no sé, en una escuela pública 5,000 pesos por una inscripción. Ya tenemos identificado entonces la premisa mayor, lo que dice, lo que debe ser siempre y la cuestión de hecho que está sucediendo. Entonces,
De ahí vamos a desprender nosotros nuestro concepto de violación. ¿En qué? En forma de argumento. Es decir, nosotros vamos a plantear diciendo, ¿sabes qué? Pues lo que está pasando a la autoridad responsable, por ejemplo, la escuela, esto está contraviniendo el artículo 17, perdón, el artículo tercero constitucional, toda vez que está solicitando una cuota cuando la Constitución establece que la educación debe de ser de forma gratuita. Por tanto, el impedirme o condicionarme el acceso a la educación a través de una cuota o de un pago es contrario a la Constitución. Así de simple, nosotros ya habremos esgrimido, perdón, un agravio. Así de simple. Y eso es la estructura que yo quiero que ustedes tengan en mente para redactar cualquier concepto de violación y que a su vez puedan transformarlo también en agravio. Ahora, miren, ¿cuál era la situación del silogismo? El silogismo, si ustedes recuerdan, es un argumento deductivo formado por, ya lo había mencionado, tres porciones. La premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. ¿Ok? Entonces, las premisas contienen tres términos, ¿no? El menor S, el medio P y el mayor P. Eso es cómo identificarlo. Ahora, si ustedes ven en el ejemplo de acá, es un ejemplo muy sencillo. Premisa mayor, ningún héroe es cobarde, ¿no? Premisa menor, algunos soldados son cobardes. Nuestra conclusión sería, algunos soldados no son héroes, ¿no? Bueno, esa estructura es la misma que nosotros vamos a desarrollar al momento de redactar conceptos de violación o, en su caso, agravios. Por ejemplo, aquí ya vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo, ¿no? Es, por ejemplo, premisa mayor, el artículo 17 constitucional, que ahí dice, les puse como en la parte que interesa, ¿no? Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Lo demás, su servicio era gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Eso es nuestra premisa mayor, el artículo 17 constitucional, ¿ok? Habíamos dicho que es identificar los conceptos, siempre en el rango más grande, constitución o tratados internacionales, va a ser nuestra premisa mayor, ¿ok? Ahora, premisa menor, o sea, la situación de hecho, ¿qué es lo que nos está afectando? Un juzgado civil, por ejemplo, lleva más de 5 meses sin dictar sentencia. Ya identificamos la premisa mayor, nos establece el artículo 17 constitucional, que debe ser en los plazos que dice la ley y de forma pronta e imparcial. Bueno, ahora, partiendo de estas dos, de la premisa mayor y premisa menor, nosotros tendremos que emitir nuestros argumentos y demostrar por qué la premisa menor nos está afectando, ¿no? Bajo ese supuesto, entraríamos al supuesto de que la conclusión sería, obviamente es una situación muy sencilla, muy escueta para darme a entender, que sería, se viola el derecho humano a la justicia en su virtud de serlo pronta, puesto que no existe certeza respecto de lo que se pide a la autoridad y de cómo se resuelve, ¿no? O te deja un estado, pues, de indefensión, un estado de incertidumbre. Ahí, como consecuencia, podríamos, o como paréntesis, podríamos agregar los plazos que determine la legislación secundaria. Me explico. Por ejemplo, en los códigos civiles de cada estado establecen en qué tiempo se emitirá la sentencia correspondiente en determinado juicio. Entonces, nosotros podríamos agregar ese artículo para que vea que también se está violentando, ¿no? Está muy sencillo en esta parte. Ahora, procedimiento del concepto de violación. ¿Cómo nosotros podríamos elaborar un concepto de violación? Primero, con base en las diapositivas que nosotros acabamos de ver, tendríamos que identificar claramente el derecho o la garantía violentada, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vimos? O sea, la Constitución o el Tratado Internacional, debemos identificar perfectamente qué artículo, qué derecho se viola, ¿ok? Ahora, como tips o pues sí, como sugerencia, como consejo, nosotros podríamos buscar la jurisprudencia que interprete dicha garantía o dicho derecho humano, ¿no? Inclusive podría ser, si quieren verse un poquito más pros, inclusive podría ser doctrina. Aquí viene la parte, ¿no? Explicar. Recuerden que en esta parte nosotros ya también identificamos
la premisa menor, que sería el hecho fáctico. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Y por qué sentiríamos que nos está violentando un derecho? Para llegar al tercer cuadrito que tenemos ahí, que es explicación de cómo el acto reclamado viola ese derecho a la garantía. Ahí es donde es nuestro punto nodal de la elaboración de un concepto de violación. Tenemos que atacar la situación de hecho. ¿Y por qué esa situación de hecho es contrario a lo que establece la Constitución o el Tratado Internacional? ¿Ok? Claro, en este pedacito, en esta diapositiva, agregamos otro cuadrito que nosotros digamos, bueno, y ya lo interpretamos, pues hay que rebustecerlo con jurisprudencia o con tesis sobre un caso ya resuelto, ¿no? Que ya haya sido resuelto por los tribunales y que se adecúen al caso concreto. ¿Eso qué va a pasar? Con eso vamos a tener nosotros mayor presencia en cuanto al concepto de violación. Ahora, ¿cómo debe de ser la exposición de un concepto de violación? O sea, ¿cómo tendríamos que nosotros plantearlo? En primer lugar, y aquí sí quiero como meterme al punto, a lo que yo comentaba hace escasos instantes. He visto amparos que redactan algunos abogados que tienden a llenar sin pies ni cabeza. Empiezan a pegar un montón de jurisprudencias, todas es copy-paste de un montón de jurisprudencia, y realmente la interpretación que hace el quejoso o el abogado respecto a la situación en concreto no lo esgrime, simplemente se limita a pegar jurisprudencias. Eso, sinceramente, pues denota que hay una falta de técnica en cuanto a la elaboración de un concepto de violación. ¿Por qué? Porque para empezar, como lo detallo en la lámina, la exposición debe ser ordenada. O sea, sí debemos de tener precisamente nosotros una situación ya identificada. No es necesario que nosotros pongamos, y eso sinceramente también no se lo recomiendo, que pongamos en la demanda de amparo, premisa mayor lo constituye tal artículo de la Convención Americana de los Derechos Humanos junto con el artículo tal de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La premisa menor no es necesario. Sinceramente no es necesario que nosotros pongamos premisa mayor, premisa menor, con que nosotros lo plasmemos de forma concisa, clara y precisa, estaríamos nosotros ya esgrimiendo el concepto de violación. Es decir, la autoridad, por ejemplo, podríamos poner, la autoridad lleva 5 meses sin emitir la sentencia correspondiente, por lo que estábamos viendo en la lámina anterior. Por tanto, contraviene lo que establece el artículo 17 constitucional, relacionado con el artículo, por decir algo, 455 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, en el cual se determina que habrá un plazo en la que se tiene que determinar o se tiene que establecer la sentencia correspondiente. ¿No avanza? A ver. Me acaban de avisar que no avanzaban las diapositivas. No sé si eso era cierto. Sí, así es, maestro. Sí, se quedó en la primera. Me hubieran dicho, ya voy como en la 10ª. Es que, y como me enfoqué en las láminas, ya no vi la caja de comentarios, pero ahorita la regreso. Ahorita, ¿qué se está viendo, perdón? Ahorita está en negro. Ok, a ver, vuelvo a checar. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, aquí lo voy a volver a compartir otra vez. Deme un segundo. ¿Ya se alcanza a ver? A ver, bueno, ahorita se está. Ya, maestro, ya se ven. Ahorita está en la cuarta. En la cuarta, ok. Me regresé un poquito para que, pues para que tenga sintonía lo que yo estaba diciendo con lo que venía en la...
con lo que yo estaba manifestando, pues con lo que viene en la diapositiva. Entonces, a ver, ¿cómo se formulan los conceptos de violación? Yo ya lo había dicho, ¿no? Los conceptos de violación, pues son los argumentos por los cuales se demuestra que una norma, acto u omisión reclamado viola alguna garantía constitucional, un instrumento de carácter internacional en materia de derechos humanos. Eso ya lo platicamos, ¿no? El concepto de violación, que esta parte sí es interesante, que creo que ahí ya se alcanza a ver que sí cambió o se puso negro, porque veo que se puso negro. Sí, así es, se colocó en negro, maestro. Changos, ¿qué será? ¿Qué será eso? A ver, pues, híjole. O si yo te lo envío, maestro Sergio, ¿crees que a lo mejor tú que eres el anfitrión sea mejor? Sí, Porque no. sí, de hecho eres también coorganizador, pero si gustas, mándamelas. Ahí ya se ve, maestro. ¿Ah, ya se ve? Sí, sin problemas, ahí ya se Ah, ok, ve. yo creo que como va desfasada, ¿no? Como creo que somos Ándale, muchos, sí, va un poquito desfasado, sí. a lo mejor como somos muchos, ha de ser por eso. Sí, exacto. Ok, bueno. Bueno, ahora, habíamos dicho, el concepto de violación realmente debe ser un verdadero silogismo. Habíamos entendido esa parte, ¿no? La premisa mayor debería ser siempre la norma constitucional o el tratado internacional. Después, la premisa menor sería el hecho fáctico, o sea, ¿qué es lo que nos está afectando para llegar a lo más importante que sería la elaboración en sentido estricto de lo que sería la sentencia, perdón, el concepto de violación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente nos está, o cómo nosotros podríamos demostrarle a la autoridad que se nos está afectando un derecho? Eso sería la conclusión. Entonces, bajo ese supuesto, esa forma esquemática, ese pequeño diagrama, esa pequeña forma, esa pequeña técnica, como ustedes gusten llamarle, deben de aplicarla siempre. A nosotros nos da mucho resultado, ¿no? Identificando estas tres partes, nosotros podemos ya, solitos van saliendo los conceptos de violación, solitos, créanme. Ahora, bueno, obviamente solitos mientras nos pongamos a estudiar, ¿no? O sea, nos pongamos a estudiar de en qué situación se está afectando. Ahora, sí, sí están comentando mucho del tema de la diapositiva. No, no se preocupen, la diapositiva se mandan con el maestro Sergio y ya ustedes la tienen, sin problema. Ya nomás hacen un club, bueno, no sé cómo lo hará el maestro, hay un de correos, ya se les envía. Ahora, habíamos dicho, por ejemplo, me estoy regresando un poquito, que es acá en la diapositiva de la 17. Habíamos dicho como el primer ejemplo, ¿no? Esto es que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia. Ya identificamos el precepto constitucional que vamos a utilizar nosotros. ¿Cuál es ese precepto constitucional? Pues el artículo 17, ¿no? O miren, si quieren verlo de otra forma, podríamos nosotros identificar primeramente la premisa menor, es decir, el hecho fáctico. No nos admitieron un acuerdo, no nos han dictado sentencia, me detuvieron, me mandaron una orden de arresto, son los hechos fácticos, ¿no? Es lo que está pasando, es la premisa menor. Bueno, ahora tendremos que identificar, si a ustedes les funciona así, el precepto constitucional que va en contra del hecho fáctico. Libre tránsito, libertad de educación, derecho a la salud, por ejemplo, en el tema de que hubo muy de moda el tema de las vacunas a menores de 15 años, ¿no? Menores de 18 años. ¿Cuál era el cuadro fáctico? El cuadro fáctico era que no le aplicaban la vacuna a los adolescentes menores de 18 años. Ese era el cuadro fáctico. Ya lo identificamos como premisa, en este caso, menor. ¿Cuál sería la premisa mayor? El derecho humano, el precepto constitucional que se está violentando. ¿Cuál sería? El derecho humano a la salud. Ahora, ya entendiendo esta situación, nosotros ya vamos a esgrimir nuestros conceptos de violación. ¿Cuál sería? Bueno, que no es válido y que, bueno, sería primero el artículo 4 del derecho humano a la salud y también relacionado con el artículo 1, que estableceríamos, por ejemplo, ahí que no existe el tema de la discriminación. Aunado, podríamos desarrollar un concepto de violación tendiente a decir, oye, se me está discriminando por mi razón de edad
cuando yo también tengo derecho a ser vacunado. Me expongo, ¿sí me explico? Y ya empiezan a desarrollar todo el concepto de violación, identificando estos dos aspectos, tanto el hecho fáctico como el precepto constitucional. Y así es como vamos a ir desarrollándolo. Voy a darme prisa porque ya vamos atrasados. Acá, esta es importante. Esta es importante, ¿por qué? Porque yo les estaba dando también una pequeña secuencia de cómo elaborar el concepto de violación, ¿no? Primeramente, yo lo manejo así porque a mí me sirve, identifico el derecho o la garantía que está siendo violada, ¿no? El cuadro fáctico. Y ya busco después la jurisprudencia que me ayude a nosotros a definir, en este le doy un tip, que me ayude a definir cuál es, por ejemplo, que me ayude a definir el derecho o la garantía, por ejemplo, el derecho humano a la salud, el principio de interdependencia, el principio de progresividad, hablando de derechos humanos, ya empiezo yo a entender el concepto y después, ahora sí, la parte buena que está en el tercer cuadrito, la elaboración netamente del concepto de violación. Deme un segundo. Les comentamos, al final será la sesión de preguntas y respuestas. Perdón, ya regresé. Es que se escuchaba un poquito ahí una situación y interrumpían, pero ya estamos otra vez acá. Entonces me quedé en el tercer cuadrito, ¿no? La explicación de cómo el acto reclamado viola ese derecho o garantía. Esa explicación, esos argumentos, se los comentaba yo al principio, constituyen nuestro concepto de violación lato sensu. Eso es lo que nosotros vamos a desarrollar y ahí vamos a meterle jurisprudencia, doctrina, todo lo que venga a robustecer propiamente nuestro concepto de violación. Esa es la parte medular. Obviamente, como viene en el último cuadrito, vamos a citar la jurisprudencia que refuerce nuestro argumento. Otro ejemplo o otro tip que muchas veces yo les doy es que empiecen a buscar jurisprudencia. Si ustedes encuentran una jurisprudencia que es la idónea en el caso concreto, estudienla, analícenla y desarrollenla. O sea, la copian, la pegan y esgrimen situaciones que la jurisprudencia sea palpable, sea aplicable al caso concreto de ustedes, porque al final de cuentas la jurisprudencia sí resuelve situaciones análogas, pero no exactas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ir cuadrando los puntos que establece la jurisprudencia en nuestros conceptos. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir analizando. Habíamos dicho que cómo deben de ser los conceptos de violación, pues habíamos dicho también que, lo voy a decir de forma rápida, deben de ser ordenada, concisa, clara, precisa, evitando pues la repetición de las ideas o una exposición confusa. Habían iniciado la charla diciendo que en nosotros entre más rápidos y más prácticos y más sencillos seamos en el lenguaje, mayor capacidad de interpretación puede haber entre los juzgadores, porque imagínense, y esto es real, imagínense que un secretario de un juez de distrito recibe, por decir algo, dependiendo de cada circuito, no sé, 60, 70 que tiene que resolver amparos por mes, no lo sé, más o menos un aproximado. Y imaginemos que todo vuelva a ser muy esquemático. Todo le ponen así como premisa mayor, premisa menor, así como yo les había dicho, pero ellos sí lo plasman. Yo he visto amparos donde sí se lo plasma así y llega a ser muy esquemático o llenan de demasiada jurisprudencia y poco análisis. Pues obviamente ya estás cansado tú como secretario de leer tanto y dices, ay, otra vez más lo mismo, ¿no? Pero si tú eres capaz de sintetizar, ustedes pónganse, imagínense esto, si ustedes se aburren de leer una sentencia de un juez de distrito, de un colegiado de
500, 400 hojas, porque sí las hay, dicen ustedes, ¡ah, qué horror! No hay capacidad de síntesis en este juzgado. Ahora imagínense que ustedes están al revés y reciben lo mismo, montón de tesis pegadas, nada de argumentos y 40 hojas de amparo. Pues van a decir, qué horror también, ¿no? Que este abogado no sé ni qué me quiere decir, voy a más o menos a leerlo. Pero si tú eres conciso, preciso en tus conceptos de violación, el resultado, créanme que de entrada capta la atención del juzgador y eso es lo importante. Ahora, siguiendo con esta situación, vamos a los conceptos de violación. Miren, ¿cómo deben de ser? Voy a tratar de ser muy rápido porque ya vamos para la hora y también no quiero, pues, a quitarle mucho tiempo al licenciado Vladimir porque, pues, es un tema. Inicié la plática diciendo que era para una hora y ya cuando empecé redactando y tratando de explicar, dije, no, esto no alcanza en una hora ni queriendo, créanme que ni queriendo está, es que entre más quieras explicar, pues tenemos que abordar más cosas, ¿no? Pero trataré de ser breve y dar como en los puntos finos qué es lo que nos interesa. Ahora, los conceptos de violación, pues son inoperantes o ineficaces. ¿Cómo vamos a evitar nosotros los conceptos de violación que sean inoperantes o ineficaces? Hay digamos, una figura jurídica que se llama la causa de pedir, que básicamente sería como una suplencia de la queja, en la cual nosotros debemos, dice la jurisprudencia, con que tú pidas el derecho y pues más o menos justifiques lo que trates de pedir, con eso basta para que el juez de distrito analice el acto reclamado. Bueno, sí, pero no. O sea, nosotros tenemos que tener una situación en la cual debemos desarrollar el concepto de violación y recuerden, abogados, que lo mejor de un abogado no es copiar algo que ya haya resuelto, sino venderle la idea al juzgador, algo que no haya sido planteado, vendérsela y que él te la acoja y que diga, no, sí tiene razón. A partir de argumentos, esos sí son verdaderos amparos, porque lo resuelto, lo de menos es pegar una jurisprudencia de carácter obligatorio, ¿no? Pero no se trata de eso. Nosotros tenemos que, con nuestros argumentos, convencer al juez de distrito, al tribunal colegiado, de que nosotros tenemos la razón. Para ello, pues vamos a atender que los argumentos deben de encaminarse a evidenciar la ilegalidad de las sentencias, por ejemplo, ¿no? A la ilegalidad del acto reclamado, a la afectación que se produce dentro la afectación que se produce del acto reclamado en un derecho humano. Tenemos que entender que el juzgador, pues debe de ser, en este sentido, habrá materias en las cuales debemos de ser, pues, muy exactos, porque la materia de estricto derecho nos les pega diferente a los civilistas que a los penalistas, que a los agraristas, ¿no? O sea, lo que no lo pides no te lo puede resolver el juez de distrito, no puede aplicar una suplencia de la queja. Para ello, vámonos ya al ejemplo 1. Miren, ya lo que vienen aquí son puros ejemplos. Voy a tratar de hacerlo más breve, y si no, pues nos programamos otra vez para darle una continuación de esto, porque sí es bastante. Miren, ejemplo número 1. En esto son casos prácticos, ¿no? Nosotros en este caso, pues era un amparo fotomulta, ¿no? ¿Cuál es la situación? Acá en este caso, pues, ¿qué pasa? Hay una persona, pasa a exceso de velocidad y le llega la fotomulta a su casa, ¿no? Verifica, entra al sistema y no nomás es una, tiene como 10, 15 fotomultas, no puede cambiar de placas, le dan un importe de 20,000 pesos. Bueno, vamos a analizar aquí algo. Y es muy importante porque vienen los tips en los ejemplos. Este amparo, pues es amparo contra leyes, obviamente, ¿no? Tenemos que, en este caso, señalar como responsables tanto a la persona, a la autoridad, perdón, que nos aplica, en este caso, la ley, como a los que crearon la ley. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tenemos que tener en ese momento la persona que nos creó la ley, que nos está afectando, y la persona que nos lo está aplicando, ¿no? Usualmente ahí no podemos nosotros señalar a la cámara óptica que nos aplicó la fotomulta, porque no es una autoridad, no es una persona, ¿no? Tenemos que señalar
lo que establece en la boleta de infracción, siempre te va a aparecer qué agente es el responsable de aplicarte esa medida legislativa. Ahora, bajo ese supuesto, vamos a entender que los actos reclamados ahí los tienen, no es taller de redactar demandas de amparo, pero para que ustedes entiendan, porque luego pasa que de repente ya tienes así como que el concepto y no sabes de dónde salió, ¿no? Por eso lo puse ahí, es el amparo. Ahora, se le va a reclamar, pues obviamente al Congreso y al gobernador, pues lo que sería la discusión, la aprobación y expedición de la ley de vialidad. ¿Qué dice ahí? Pues ahí más o menos puse lo que es la ley de vialidad, para que ustedes lo vayan entendiendo. Ahí más o menos lo resumí, son fotomultas que se le pusieran un quejoso, se tiene que señalar responsable del gobernador y del Congreso, porque ellos son quienes aprobaron y promulgaron el fundamento donde se encuentran las fotomultas, ¿no? Ahora, aquí está, miren, aquí vienen los ejemplos. Voy a tratar de ser muy breve en este caso. Lo interesante, abogados, y eso sí quiero hacérselo mención, lo interesante de la redacción de los amparos, y por eso me gusta mucho esta materia, porque ustedes pueden desarrollar teoría. De un solo precepto constitucional, ustedes pueden desarrollar teoría, principio, ustedes pueden extenderse, porque al final lo que ustedes, si no lo han entendido así, los que redactan amparos, lo que ustedes están haciendo es defendiendo la Constitución. Y en la Constitución, lo que se esgrime son situaciones concretas, ¿no? Principio de progresividad, principio de interdependencia, principio de equidad tributaria, principio de un medio ambiente sano, pero el principio de legalidad, de taxatividad, solamente vienen palabras en la Constitución. Pero a partir de esa palabra, si ustedes entienden eso, pueden esgrimirse, desplayarse en todo. Por ejemplo, en este caso, en este amparo en particular, lo que tenemos es eso. Lo que nosotros desarrollamos es que era inconstitucional el artículo 53 y 57 del reglamento. ¿Qué es lo que nosotros establecimos? Que se violaba el artículo 14 y 16 de la Constitución Federal. ¿Por qué? Porque no había una identidad, porque hay un apartado de la Constitución que dice, bueno, recuerden, también voy a hacer un paréntesis, esto es materia administrativa, pero recuerden que en materia administrativa se puede acoger principios del derecho penal. También hay una jurisprudencia que hay de eso, ¿no? Luego entonces, en el artículo 20 constitucional se establece que solamente se podrá dictar sentencia condenatoria cuando se esté consciente y plenamente convencido de que la persona cometió el delito o es responsable de tal ilícito. Si nosotros trasladamos ese principio constitucional al área administrativa, a la materia administrativa, que en este caso lo permite por ser ambas materias, tanto el derecho penal como el derecho administrativo, son brazos punitivos del Estado, pues son sancionadores. Luego, entonces, es válido retrotraer principios de derecho penal al principio administrativo. Entonces, la fotomulta, ¿qué es lo que pasa? Ya vamos a identificar. Vamos a iniciar con el procedimiento, con la pequeña fórmula que le dimos al principio. ¿Cuál es nuestro cuadro fáctico, nuestra premisa menor? Pues que hubo una fotomulta, ¿no? Una fotomulta y le fotografiaron porque pasó exceso de velocidad. Bueno, entonces, ¿cuál sería nuestro concepto, nuestra premisa mayor, nuestro precepto constitucional violado? Bueno, pues empezamos con el artículo 20 que hemos dicho, ¿no? Que no existe certeza. Y el 14 y el 16. ¿Por qué? Porque también se debe de estar seguro en las formas esenciales del procedimiento, el 14, y el 16 fundado y motivado, y el 20 plena certeza. Siguiendo lo que ustedes alcanzan a ver, en la parte de acá, en el artículo 21 del Código Penal también nos decía, yo les comentaba que se pueden trasladar principios del derecho penal al derecho administrativo, nos establece que los responsables de la comisión de un delito son los que formen parte de su concepción, los que induzcan o los que estén, obviamente los que los ejecuten, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros, cuando invocamos este artículo, se advertía, ¿qué se advertía? Que la responsabilidad se debe delimitar a los autores o partícipes de un hecho ilícito y no a otras personas. Luego, entonces, ¿por qué nosotros argumentamos eso? Porque imagínense que yo estoy en una fiesta y estamos bebiendo, ¿no? Por decir algo. Y yo tengo mi coche afuera y le digo a mi amigo, oye, amigo, ya se me acabó, no sé, ya se me acabó el alcohol. ¿Podrías ir tú a traerme alcohol aquí a 2 kilómetros? Está una tienda, un expendio. Y dice mi amigo, claro que sí, amigo, voy. Ya va tomado mi amigo, excede el límite de velocidad y le cae la fotomulta. Y me doy 2 meses después que me llega a mí la fotomulta. Yo soy una persona que pues siempre respeta los límites de velocidad y me llega mi fotomulta a mi casa y digo, ah, caray, ¿y esta de cuándo fue? Bueno, pues la persona que cometió esa infracción no fui yo, fue mi amigo. Entonces, ¿cómo pueden sancionarme a mí si yo no cometí la conducta ilícita? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está contraviniendo el 14 y el 16 porque no hay certeza. El 20 porque tampoco yo fui la persona que cometió el delito. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros desarrollamos ese concepto de violación tendiente a eso, a demostrar que la culpabilidad a través de un lector óptico no se puede evidenciar, porque lo único que se hace es infraccionar al vehículo, pero no infracciona a la persona que está conduciendo el vehículo porque no hay un medio de autoidentificación de la persona infractora. Luego, entonces, eso es inconstitucional. ¿Cómo sí se alcanza a ver? Sí se alcanza a ver esa. Y, ¿qué pasa? Lo que habíamos dicho, ¿no? ¿Cómo resuelve el juzgado? Pues evidentemente, si se dieron cuenta lo que nosotros estamos argumentando en este pequeño ejercicio práctico, se ha establecido que conforme a la garantía de constitucionalidad y de legalidad de materia penal prevista en el artículo 14 del párrafo tal, que es nuestra premisa mayor, se ha establecido que tratándose de derecho administrativo sancionador, lo que les acabo de decir, que para la construcción de sus propios principios constitucionales es válido acudir a la materia penal, ¿no? Ya lo vimos también, ya lo expliqué. Vámonos a lo siguiente para ir avanzando. Lo antes transcrito permite concluir que la garantía constitucional de ilegalidad de materia penal prevista en el artículo 14, párrafo 3 de la ley fundamental, en específico en relación con el principio de culpabilidad, conforme a la cual la responsabilidad se debe limitar a los autores partícipes del hecho ilícito, si es acorde con la naturaleza del derecho administrativo sancionador, pues inclusive existe regulación secundaria expresa. Lo anterior se entiende, además, que como ya se mencionó, la finalidad de la responsabilidad solidaria es hacer más fácil y asegurar la recaudación. Bueno, eso está de más. Entonces, a ver, vamos a ver, en la última, acá está, ajá. Y bueno, ya aquí fue un tema donde se argumentó que no hay una responsabilidad solidaria como tal, y bajo ese tipo de razonamientos, la propia ley pues disponía que la infracción que contiene el nombre y domicilio del propietario del vehículo pues es inconstitucional, puesto que, como ya se dijo, se castiga al vehículo sin tener la certeza de la persona que iba conduciendo. No pusieron aquí en qué terminó este amparo, pero les explico. Lo que terminó la sentencia fue que se desincorporó ese artículo de la esfera jurídica del quejoso. ¿Qué significa esto? Pues que jamás y nunca le van a volver a aplicar fotomultas a la persona en términos prácticos, ¿no? O sea, ya no puede, ¿por qué? Porque al declararse inconstitucional esta ley, ya no puede tener cabida en la esfera jurídica del quejoso y por tanto, pues ya tiene que ser desincorporado en la esfera jurídica. No puede andar a 200 kilómetros si así lo desea y jamás se le va a aplicar. Ahora, ejemplo 2. Bueno, miren, en esta voy a aplicar una situación. Primero fue una situación, ahí en una resolución se combatía del 22 de marzo de 2019, cuando era el tema del uso de cannabis, cuando estábamos nosotros presentando los amparos contra el uso lúdico, argumentando interés legítimo por categoría sospechosa. ¿Cuál era la resolución que íbamos a reclamar? Pues el desechamiento de la demanda de amparo proveniente de un juzgado de distrito, ¿no? Para temas ilustrativos pusimos ahí lo que resolvió el juzgado y nos pone que
el juzgado, en relatadas condiciones, lo procedente es, según el criterio del juzgado de distrito, era desechar la demanda por su indudable improcedencia. Bueno, les explico. ¿Por qué? Porque puse un tema de agravios, un tema de conceptos de violación, ahora estos son agravios. Recuerden que contra el tema de un desechamiento, pues procede la queja, ¿no? Ahí en la queja no se van a esgrimir conceptos de violación, se van a esgrimir agravios, pero vamos a usar el mismo método que yo les acabo de decir, y esto es premisa mayor, premisa menor y conclusión, ¿no? Ahora, en este caso, tenemos lo siguiente. Ojo, miren esta parte, aquí, yo les puse una de tips, no se alcanza a ver. A ver si ahorita sí se carga. Les voy a explicar. ¿Cuáles son los tips? Miren, esto es como tips que deben de tener ustedes siempre, siempre, siempre cuando redacten tanto quejas como revisiones. ¿Qué son esto? Abogados, jamás de los jamases, ni en una queja, ni en una revisión, en sus agravios, ustedes aleguen que el juez de distrito viola garantías individuales. Nunca. Va de la mano el segundo tip. Tampoco esgriman en sus agravios que los juzgadores de amparo transgreden derechos humanos fundamentales. ¿Por qué? Porque esto ya fue abordado por la jurisprudencia del Pleno desde hace mucho y aunque sean muchos abogados lo ponen. ¿Por qué? Porque un juez de distrito, según la concepción de la Suprema Corte de Justicia, no puede violentar derechos humanos ni garantías individuales. En todo caso, cuando él tiene un error, lo único que hace es aplicar de forma errónea un precepto de la ley de amparo. ¿Ok? Entonces ustedes no pueden poner en sus conceptos de violación. El juez de distrito quinto en materia penal viola la Constitución en el artículo 20. No, porque si ustedes hacen eso, se los van a declarar de inoperantes, porque ya hay jurisprudencia en la Corte que dice que un juez de distrito no viola derechos humanos ni garantías individuales. Ojo ahí, por eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Dos, al exponer una indebida aplicación que va correlacionado con lo que acabo de decir, que es lo de la ley de amparo, no basta como decir, pues el juez de distrito violó, no aplicó el artículo 79 de la ley de amparo porque no aplicó la suplencia de la queja, así nada más. No, tenemos que nosotros robustecer el argumento tendiente a demostrar por qué fue una debida inaplicación de la ley de amparo, ¿ok? Esos son otro tip. Otro tip. ¿Cuántas veces hemos visto que nosotros planteamos un amparo indirecto, ¿no? Y ese amparo indirecto, el juez de distrito dice, no, le niego el amparo. Y nosotros lo que hacemos es copiar y pegar los conceptos de violación, ahora los convertimos en agravios del primer amparo inicial. No, eso tampoco lo hagan abogados porque les van a aplicar nuevamente, le van a declarar de inoperantes los agravios, porque cuando se haga una queja o cuando se realice una revisión, nosotros tenemos que atacar la resolución del juez de distrito, o sea, los considerandos del juez de distrito. Tenemos que poner, el juez de distrito se equivocó al decir esto por lo siguiente. Identificar el argumento del juez de distrito para atacarlo en el agravio. Yo, en lo personal, o nosotros lo que hacemos en lo personal es poner agravio número 1 y le ponemos un título. El juez de distrito no aplica tal precepto de forma correcta y ya empezamos a desarrollar. Le ponemos un título nosotros. ¿Por qué? Porque eso también llama la atención del juez de distrito y dice, a ver este concepto. Ahora, en el amparo directo, otro tip, si se hacen valer argumentos que no se plantearon en el tribunal de alzada, pues van a ser inoperantes. ¿Por qué? Porque ya estarías cambiando la litis. Aquí lo que sería es una aplicación del principio de definitividad. Recuerden que el principio de definitividad es que antes de irte al amparo debes de agotar todos los medios. Luego entonces, si aquí no agotaste en un principio de definitividad un concepto de violación ante la responsable, no puedes
imponérselo al juez de distrito porque él no lo conoce. Recuerden que el amparo es un juicio extraordinario. No va a sustituir a la responsable, sino lo que va a hacer es velar si la responsable cumplió con la Constitución. Luego, entonces, si tú no le planteas cuestiones a la responsable, el juez de distrito no puede pronunciarse al respecto porque no se puede sustituir como autoridad responsable. Él va a velar lo que hace la autoridad responsable, no sustituirse como autoridad responsable. Ojo también en eso, ¿eh? Ahora, lo mismo, ¿no? Conceptos de violación que reiteran textualmente los agravios planteados en el recurso de apelación al no contravenir situaciones jurídicas que se encuentran en la resolución de alzada, pues son inoperantes. Opera lo mismo para quejas y para sentencias. Ojo ahí, debemos de atacar las consideraciones del juez de distrito en una queja o una resolución, ¿vale? Ahora sí, ¿qué habíamos dicho? En el caso concreto, en el ejemplo que yo les acabo de dar, ¿cuál era nuestro cuadro fáctico? ¿Cuál era nuestra situación? Bueno, que el juez de distrito desechó nuestra demanda de amparo. Esa es nuestra premisa menor, ¿no? El cuadro fáctico desechó nuestra demanda de amparo. Bueno, ahora, no podemos irnos nosotros a la premisa mayor aduciendo derechos constitucionales, preceptos de la Constitución o tratados internacionales, porque si nosotros lo hacemos, les dije que ¿qué pasaría? Se declararían de inoperantes porque el juez de distrito no viola derechos humanos, ¿no? Ni preceptos de la Constitución. Bueno, entonces tenemos que remitirnos a la ley de amparo y verificar qué artículo no aplica, ¿ok? Y nosotros tenemos que identificar cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, que para el juez de distrito es un hecho de notoria improcedencia. Ok, vamos a buscar el artículo que dice que cuando es una notoria improcedencia. Y ahora sí, tenemos que el juez de distrito desechó la demanda de amparo. El artículo que dice que cuando se va a desechar la demanda de amparo, bueno, ahora convencer al tribunal colegiado del por qué estuvo equivocado el juez de distrito al aplicar ese artículo. Y se establece que en el marco normativo, la demanda de amparo se encuentra en el artículo 113, ¿no? Que dispone que el órgano jurisdiccional que conozca el juicio de amparo directo la examinará y si existiera una causa manifiesta de indudable procedencia, se desechará de plano. Es aquí donde nosotros les comentábamos, como amparistas, nosotros tenemos pues esa virtud de desarrollar jurisprudencia, si quisieran verlo así, teoría, si quisieran verlo así, ¿no? Y nosotros decimos, a ver, bueno, ¿qué debe de entenderse como notoria improcedencia, ¿no? O sea, ¿qué debe de entenderse como manifiesta y absolutamente la indudable improcedencia? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer nosotros? Esgrimir conceptos agravios tendientes a demostrar que la situación de hecho no era una situación de manifiesta improcedencia. Y pues ya se describen los agravios, ¿no? Empezamos con la interpretación del artículo 113, que existe, que no toda causal de improcedencia puede justificarse desde el principio. O sea, no, el juez de distrito tiene que estar completamente certero que al desechar es porque de plano, con posterioridad al acto, no puede haber una situación que se advierta que sí pudo haberse admitido. Porque, explico, ¿qué dice aquí? Que de los artículos de la propia demanda demuestran un motivo manifiesto de indudable improcedencia, lo que conlleva que no existe duda de que se verifica. No toda causa de improcedencia puede, pues, justificar que al proveer sobre el escrito inicial, el juez de distrito lo deseche de plano con fundamento en este precepto legal. En tanto que podría acreditarse o desestimarse, durante el procedimiento de juicio de amparo y hasta la audiencia constitucional mediante las pruebas que se aportan. De no estar, por tanto, en una causa manifiesta e indudable de improcedencia o tener incertidumbre en cuanto a su actualización, la demanda no debe de ser desechada, sino que atendiendo a que por regla general hay que estimar procedente el juicio de amparo, debe de admitirse a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada, porque el motivo aparente en un principio,
porque el motivo aparente que en un principio se advierta aún no es claro y evidente, pues es susceptible de desvirtuarse durante el lazo procesal que culmina con la audiencia constitucional, esto sin perjuicio de sobreseer el juicio. En esas condiciones, la jueza de distrito sustentó el desechamiento de la demanda en que debió presentarse dentro de los plazos de 30 días contados a partir del día siguiente de su publicación, lo que no es susceptible de determinar sin llevar a cabo un análisis del contenido de las normas reclamadas para verificar la existencia de mensajes de juicio de valor estigmatizadores. Entonces, en forma contraria a lo que sostuvo en el acuerdo en materia de la queja, la causa de improcedencia que invocó no se actualiza de forma manifiesta e indudable. En consecuencia, al no satisfacer los requisitos del artículo 113 de la Ley de Amparo, procede a declarar fundada la queja y ordenar a la jueza de distrito proveer sobre el trámite de la demanda de amparo. En este caso, si ustedes se dieron cuenta, no salgo, en la resolución inclusive no se manifiesta nada de lo que le dije de preceptos constitucionales, simplemente se limitó a aplicar un artículo de la Ley de Amparo, ¿ok? Un artículo de la Ley de Amparo. Eso va a ser nuestra premisa mayor en agravios que se formulen cuando hagamos quejas y resoluciones, ¿ok? ¿Cuál era aquí la situación? En nuestra premisa mayor, pues era que nuestra premisa menor era el cuadro fáctico, nos desecharon la demanda de amparo. Nuestra premisa mayor era, en este caso, el artículo 113 de la Ley de Amparo. Conceptos de agravios propiamente dicho es a ver, juez de distrito, usted interpretó mal el artículo. No es una causa de manifiesta improcedencia porque no estamos seguros de que realmente estemos ante una situación de manifestación expresa respecto al desechamiento. ¿Por qué? Porque, como lo dijo el colegiado, puede darse que en la secuela procesal se adviertan situaciones que comprueben que no era tal cual una situación manifiesta, con las pruebas que aporte, con el informe justificado. En el caso concreto también, porque admitir o desechar, nosotros es un tema un poquito más complejo, pero fuimos al amparo aduciendo interés legítimos en categoría sospechosa. Luego, entonces, ese juicio de valor que existe tendría que hacerse hasta la audiencia constitucional, porque en la audiencia constitucional también se puede sobreseer. Pero recuerden también que el amparo se tiene un principio de buena fe. Se le tiene que creer se le tiene que dar un juicio de valor, en este caso, un principio de buena fe a lo que serían las resoluciones, ¿no? Las demandas de amparo. Sinceramente, me faltan 2 ejemplos, pero ya tengo aquí una situación aquí con el licenciado Vladimir, que ya también tiene que irse, tiene que impartir su parte. Entonces, voy a terminar aquí. Me faltaron otros 2 ejemplos prácticos. Yo creo que reprogramaríamos ahí, si quisieran, si les gustó el taller, para terminar estos 2 ejemplos, porque pues también estoy abusando y estoy disponiendo del tiempo del licenciado Vladimir, que también tiene cuestiones que hacer hoy en viernes. Entonces, por mi parte, va a ser todo hasta aquí, y proseguiríamos con lo que pueda abonar el licenciado Gilberto. Espero les haya gustado. En cualquier situación, estamos nosotros en la ronda de preguntas, puntualizando cualquier punto concreto, ¿no? Queda pendiente en la otra parte, si así lo desean. Y pues sin más, le doy el uso de la voz a mi amigo y mi socio Gilberto. Gilberto, perdón, ya es todo tuyo los micrófonos. Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí me oyen bien? ¿Sí se oye bien, Oscar? Sí, maestro. Muy bien. Sí, se escucha bien. Buenas tardes a todos. Pues muy bueno lo que nos comenta el licenciado Oscar. Y esto de trabajarlo a manera de silogismo, pues lo hemos trabajado mucho, y más en amparo contra leyes. Precisamente hay un amparo que es muy querido por nosotros, muy especial para nosotros, por lo que significó para la firma, para el crecimiento de nuestro despacho,
que es un amparo que se promovió en contra de la privatización del agua potable. Le estoy compartiendo. ¿Ya se ve mi pantalla? Todavía no, maestro. ¿Se ve? A veces tarda un poquito en cargar. Ya. Sí, ya está cargando. Este amparo del que les voy a platicar, que sería otro ejemplo práctico, de hecho, y es muy acorde a lo que ha manifestado el licenciado Oscar de cómo hacer un amparo con silogismos, es de que el amparo y las demandas en sí, pero más que nada la demanda de amparo es un ejercicio de convencimiento, es un ejercicio de convencer al juez federal para que actúe de determinada manera. Entonces, si lo vemos como un ejercicio de convencimiento, ahí es donde podremos obtener mejores resultados. Esta demanda que también les voy a compartir, se les va a compartir, se promovió desde 2013 y es cuando empezaba el despacho, de hecho, y esta demanda precisamente se hace a manera de silogismo. Se plantea, como ha dicho el maestro Oscar, que la premisa mayor pues es la Constitución, la premisa menor serían las leyes secundarias, la ley que es impugnada, y la conclusión que viene en los conceptos de violación. En este caso, en el amparo que les voy a compartir, que es se hizo precisamente esto, ¿no? Y los conceptos de violación, los hechos, vienen siendo también la premisa menor. Claro, no podría narrarles todo el amparo, se los voy a compartir, pero cuando lo vean, cuando lo lean, van a ver que hay un orden muy preciso en todo lo que se va narrando, desde los hechos y abstenciones. Aquí este capítulo de hechos y abstenciones, que es lo que quería que vieran, y algunos amparos contra leyes se han propuesto así, que los hechos son el fundamento y la premisa menor de los conceptos de violación. O sea que ya estás, de hecho, haciendo de alguna manera conceptos de violación desde los hechos. Y este amparo se estructuró así, de cómo fue la historia del agua en Puebla, cómo la facultad para privatizar el servicio del agua fue dada en la ley, y cómo se finalmente sí privatizó el servicio de agua aquí en Puebla. Se hizo esto en 2013, y lo interesante es que fue muy efectivo ese amparo en su momento, porque 3 jueces federales, vuelvo a esta nota periodística, conceden una suspensión provisional en contra de una licitación pública de 1,500 millones de pesos, y una licitación que afectaba a toda la zona conurbada de Puebla, y a la postre, antes de la audiencia incidental, en aquel entonces el gobierno de Rafael Moreno Valle ordena al Congreso de la Unión quitar un artículo de la ley que era el más inconstitucional, que permitía al concesionario regular las tarifas. Lo quitaron. Quitaron ese artículo un día antes de las audiencias incidentales de estos 3 juicios de amparo que se promovieron con esa demanda. Entonces, esta demanda convenció mucho, se puede decir, ¿no? De hecho, pues no teníamos, ya son casi, pues van a ser 9 años que se promovió este amparo, y a lo largo de eso hemos hecho más y más de este tipo de litigios, y a la postre, bueno, también se declaró inconstitucional el acuerdo tarifario de acá de Puebla. Logramos eso con en base a la base del mismo amparo. Digamos que
es de los mejores amparos que hemos realizado. Y sí se logró esa labor de convencimiento, incluso llegó a la corte uno de ellos, porque se ampararon muchas personas, más de 1,800 personas se ampararon con este amparo, que en su momento lo hicimos público. Para los que no viven en Puebla, en 2013 se privatizó el servicio de agua acá en Puebla, y muchas personas promovieron amparos, y entre ellos hicimos un amparo que se compartió, y que la gente lo imprimía, incluso en colonias lo hacían, lo ponían y ya se promovía, ¿no? Pero estas 3 primeras suspensiones que incluso salieron en los diarios locales, también ha salido en Diario Nacional este asunto, en la revista Proceso, cuando se declara la inconstitucionalidad de esto, también le dan atención, ¿no? De este logro, de esta demanda. Por lo demás tiene una redacción, pues como son todas las demandas de amparo, en capítulos, y cómo se van reclamando. El otro punto interesante que les quería mostrar, lo voy avanzando, sirve mucho hacer cuadros comparativos. Más cuando Maestro se Gilberto, integran. perdón, maestro, la interrupción. No se está viendo Sí. la presentación, maestro. No se está viendo. A ver. ¿Aquí ya se ve? O nos comentan que no lo ven. Bueno, yo tampoco lo veo. Hay un compañero que dice que sí lo ve. ¿Ustedes lo ven? No, no lo vemos. No. No lo vemos, a ver, ahorita auxiliamos al maestro. Sí, es que no lo reconoce inmediatamente, ¿no? Cuando se mueve. Es el problema. Bueno, lo que les refería es que en este amparo que se les va a compartir también hay cuadros comparativos. Hay cuadros comparativos entre diversas leyes reformadas, que sucede mucho en el amparo contra leyes, de cómo fue antes y cómo es ahora, y cuáles son los cambios estructurales, y eso también que se narró en los hechos es parte del concepto de violación. ¿Por qué no se ve? Porque cuando le ponen pantalla completa no se ve tan... ¿No se vio? Hay que ponerle, a ver, permítanme. Se le pone pantalla, Pues es que yo la puse compartir. una ventana. Una ventana. Ajá, una ventana. Y ahí. Ah, ya, ok. A ver, ya se ve. Ya, maestro. Bueno, acá lo que les quería compartir son este tipo de cuadros, que es muy útil, es otro de los tips que se da cuando se hace un amparo contra leyes, cuando se reforma una ley y otra. Los cuadros comparativos son de cajón, son indispensables para que se entienda lo que estamos haciendo, para que se entienda cuáles fueron las reformas. Otro amparo muy interesante que ya no daría tiempo comentarlo es el amparo en contra de la ley de hidrocarburos, en contra de la desregulación asimétrica de Pemex, en donde se cambió el artículo 13º transitorio del Código de la Ley de Hidrocarburos, y hicimos también algo parecido, un cuadro comparativo que siempre debe de ir para que se pueda entender de forma razonable. Siempre debemos enfocarnos que el amparo se entienda siempre de la mejor forma, como dice el licenciado Oscar, con un lenguaje sencillo y que esté muy ordenado. El orden es indispensable. Por ejemplo, allí en los conceptos de violación este amparo, que es digamos que tiene el orden del silogismo categórico, se establece la premisa mayor, que es la procedencia y el esclarecimiento de derechos. ¿Por qué también en este amparo
de manera muy interesante, nos fuimos con interés legítimo para reclamar una licitación pública. Y en efecto, el juez de inicio sí concedió, sí se convenció al juez de que teníamos un interés legítimo, tan es así que suspendió una licitación pública que abarcaba o que afectaba a toda la zona conurbada de Puebla. Acá está la narración de los derechos, que sería la premisa mayor. Se le puso también jurisprudencia, que es aplicable, derecho humano a la seguridad jurídica, que también se violentaba, y se invocó también el principio de interdependencia entre el derecho humano al agua y el derecho humano al agua y el derecho a la información, porque era una licitación pública. Y por pública se entiende que, bueno, debe ser accesible a todos, de que debe ser transparente, ¿no? Y finalmente lo que les quería mostrar, acá dice conclusiones de los conceptos de violación planteados a manera de silogismo, que ya sería pues la conclusión que se extrae de todo esto, que de hecho en este amparo fue lo más pequeño, o sea, se establecieron perfectamente los derechos y después llegamos a varias conclusiones puestas en A, B, C y D. Sería muy interesante que cuando lo compartieran, pues sí le echaran un ojo para que se vea cómo el orden influye mucho a la hora de convencer a los jueces de distrito para que nos concedan lo que queremos. Acá, por ejemplo, ¿qué logras con una demanda bien hecha? ¿Qué logras con unos conceptos de violación bien planteados? Pues la apariencia del buen derecho, por ejemplo, para una suspensión. Si no tienes bien planteados tus conceptos de violación, si son confusos, la apariencia del buen derecho se puede desdibujar mucho, ¿no? O sea, no estás transmitiéndole al juez lo que tú quieres decir. Y esta es la manera, plantear un orden preciso. Se solicitó la suspensión para efecto de que no se firmara el contrato de concesión y en efecto se concedieron las provisionales. Después se derogó un artículo de la ley y se negaron las definitivas. Pero, de hecho, y nos jactamos de eso, gracias a este amparo, aquí en Puebla, las tarifas no las regula la empresa. Gracias a este amparo, las regula el Congreso. Ya después, en contra de estas tarifas que dio el Congreso, se promovió otro amparo que llegó a la Corte y que algunos de ellos se concedió, se declaró la inconstitucionalidad del anterior acuerdo tarifario. Es muy interesante este caso, nos gusta mucho, nos dio a conocer en el mundo jurídico con los quejosos, con los usuarios del agua. Por ejemplo, acá hablamos ya de la apariencia del buen derecho en la suspensión, y ahí va mucho a colación de todo lo que ya se hizo en los conceptos de violación, de qué tanto te diste a entender y das apariencia del buen derecho, y claro que la había, claro que había un interés legítimo y se concedió esa suspensión por lo menos provisional y se logró de hecho un resultado muy rápido. Tuvieron que quitar ese artículo para que se pudiera negar a la postre la definitiva, porque los tres jueces, sin ponerse de acuerdo, de hecho, tres jueces sin ponerse de acuerdo conceden esa suspensión. Por eso es muy, muy bonito ese ejemplo, se los vamos a compartir. Eso por lo que hace a los ejemplos. También, les voy a hablar por último de los conceptos de violación del amparo contra leyes, que de hecho el amparo contra leyes es la parte más bonita del amparo. El maestro Oscar ya dio unos ejemplos, pero yo quisiera ser más puntual, más de lo que hemos logrado en nuestra experiencia, de cómo llegar a hacer estos conceptos de violación en amparo contra leyes. Acá podríamos hablar 2 horas, pero
quiero hablarles de lo más interesante, que es, ahorita lo comparto. A ver. La ventana. Esta tesis de la primera sala es de marzo de 2022, es muy reciente, y lo que les quería hablar sobre el amparo contra leyes y sobre los conceptos de violación que se hacen contra leyes es de algo que ya se ocupa mucho, de algo que ya todo abogado debe saber, que son los test de proporcionalidad, los test de igualdad que establece la Corte para llegar a ser un concepto de violación eficaz. Y siempre que vamos a hacer con un amparo contra leyes, debemos ver si podemos aplicar ese test de proporcionalidad. Apenas promovimos un amparo para que un colegio de corredores públicos impugnó la ley de la correduría pública, y precisamente ahí se aplicó toda esta cuestión del test de proporcionalidad. ¿Qué es el test de proporcionalidad que debemos de aplicar en los conceptos de violación? El test de proporcionalidad no es otra cosa sino una serie de pasos para verificar si una restricción a un derecho humano es constitucional o no. Específicamente, y los casos más interesantes en amparo contra leyes son cuando se da una categoría sospechosa. ¿Qué es la categoría sospechosa? Es cuando hay un caso de una ley en donde posiblemente se vulnere una categoría que es protegida. ¿Y qué es la categoría protegida? No es otra cosa sino los que hay en el artículo 1 constitucional de los derechos a no ser discriminado en razón del género, edad, religión, origen étnico, lenguaje, etc., ¿no? Y cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Esas categorías son las categorías que se les llaman categorías protegidas. Y se vuelven sospechosas, o se habla que hay una categoría sospechosa cuando una ley aparentemente interfiere con una de ellas, ¿no? Por ejemplo, en el amparo del matrimonio igualitario, había una categoría sospechosa en razón de orientación sexual. Se debía de definir si sí o si no se violentaba el derecho humano a no ser discriminado por orientación sexual. Ahí se hizo una categoría sospechosa, y en categorías sospechosas vamos a aplicar el escrutinio estricto y el escrutinio ordinario. Y eso es de los puntos específicos de los que les quería hablar. El escrutinio estricto, en donde pueda haber discriminación en razón de esas categorías, vamos a aplicar un escrutinio estricto. ¿Qué quiere decir el escrutinio estricto? Que vamos a aplicar un test de proporcionalidad en 4 etapas, que debe ser que sea un fin constitucionalmente válido. Una segunda etapa, que es la de idoneidad, que no es otra cosa sino verificar si de algún modo esa ley satisface el fin que persigue la norma. Si no lo satisface de ningún modo, entonces no supera el test y la norma es inconstitucional. ¿Qué quiere decir esta segunda etapa? Que no debe de haber leyes inútiles
Cuando una ley es inútil, o sea que no sirve para satisfacer lo que quiere el legislador, es inconstitucional. Y esto se ve, ahora se aplica gracias al test de proporcionalidad. Y después de esta etapa sigue la etapa de necesidad y después de proporcionalidad en sentido estricto. Pero esas etapas solas las vamos a aplicar cuando nos enfrentemos a actos de discriminación por categorías sospechosas. Cuando no hay categorías sospechosas, por ejemplo, la tesis que tenemos, que es de donde quería llegar, cuando no hay categorías sospechosas, vamos a un escrutinio ordinario. Entonces, no es que podamos aplicar un test de proporcionalidad para todo, no es que lo podamos hacer, sino en casos específicos en donde hay categorías sospechosas. Acá, este amparo es muy interesante porque una empresa promueve un amparo para que reclama libertades económicas e interferencias a libertades, pero de la empresa. Y la Corte, se las pongo acá para que la noten, ya podrán leerla posteriormente. La Corte también ha dicho que las empresas no tienen dignidad humana, no tienen acceso a la dignidad humana, entonces pues no pueden como tal ser discriminadas y tienen otro tipo de derechos en donde ya no vamos a aplicar escrutinios estrictos, sino escrutinios ordinarios. ¿Y qué es el escrutinio ordinario? Pues el que se ha hecho de por sí, de hecho, desde siempre, ¿no? El que no se hace por paso, sino se hace por una labor de mera subsunción, de ver que la ley esté acorde con la Constitución y si no es acorde, declarar su inconstitucionalidad. En ese sentido, permítanme. En ese sentido, ese es uno de los tips fundamentales en amparo contra leyes que deben de haber forzosamente en sus conceptos de violación. Siempre deben de buscar si es aplicable, cuándo va a ser aplicable. Recuérdenlo, un test de proporcionalidad en 4 pasos, que ya los ha establecido la Corte, cuando hay posibles actos de discriminación y cuando vayamos a defender, por ejemplo, empresas, no aplicamos un test de proporcionalidad, sino un test, un escrutinio ordinario. Y el escrutinio ordinario nada más es una labor de subsunción, de ver que la ley no se oponga al texto constitucional. Así pues, bueno, vamos a enviar el amparo. Espero que puedan leerlo detenidamente, les va a servir incluso para hacer otros amparos cuando tengan que hacer amparos contra leyes en el orden que se estableció allí. Me parece que es de lo mejor que se ha hecho acá en el despacho. Por mi parte, mi intervención era muy, muy puntual en ese sentido y no sé si ya habría una ronda de preguntas o si hay preguntas ya. Sí, maestro, tenemos algunas manitas levantadas. Permítame un segundo. Licenciada Cecilia Zurita. Nos indican en el chat si acaso no pudieran activar su micrófono, por favor. Un segundito, ya les doy la oportunidad para que puedan activarlo.
Bueno, ¿sí me escuchan? Listo, Soy amigo, adelante. Cecilia Zurita. Bueno, Adelante. Te Sí, se escuchamos. escucha, Lick, adelante. es que no alcancé a escuchar la pregunta, perdón. Bueno, Vimos, No, vimos no, que más bien es si tiene usted alguna duda, Lick, para los no, ponentes. Lick, sí están bien. La verdad es que muchas gracias por toda la información que nos están dando, porque de acuerdo al panorama, considero que también es importante lo que ustedes tocaron. Si no sabemos derechos humanos y cuáles son las premisas que nosotros debemos marcar en el juicio de amparo, y no recurrimos a las argumentaciones que ustedes a bien tuvieron marcarnos en esta charla, la verdad es de que nuestro amparo pues no va a proceder. Sí, bueno, de hecho es muy importante todo esto de la argumentación y el orden. El orden es indispensable para que se entienda bien lo que queremos comunicarle al juzgador para lograr ese convencimiento. Así es. Y Toda vez que el objetivo primordial del juicio de amparo, pues es eso, ¿no? Es llevar a cabo el cumplimiento en el caso del amparo indirecto, o ya sea directo, que la autoridad responsable pues asuma su rol, ¿no? Dentro de todo un procedimiento, que lo ejecute bien. así es. Pues si hubiera alguna pregunta No, por el momento no, Lick. Creo que ahí de la... están preguntando, amigo, es para ti. Veo que dice la licenciada Yasmín Arenas. ¿En qué amparos comentó que se puede solicitar la aplicación del test de proporcionalidad? En cuando tenemos la sospecha de que hay discriminación, que un amparo puede discriminar personas, ahí es donde aplicamos el test de proporcionalidad. Cuando afecta empresas, ha dicho, como cité en la corte ha dicho que no se aplica el test de proporcionalidad, se aplica un escrutinio ordinario, ¿no? Entonces hay que estar muy atento a eso. Sin embargo, siempre hay excepciones a la regla, ¿no? No siempre va a ser así. También depende del tipo de derecho y depende de la libertad configurativa que dio el constituyente al legislador. Si hay en la doctrina ya se ha aceptado que hay derechos que no puede disponer ni el constituyente, que ya están allí. Todos esos derechos de los que no puede disponer el constituyente son de escrutinio estricto. Y de los que sí puede disponer, y también el legislador secundario, serían de escrutinio ordinario, ¿no? Pero para hacerlo más sencillo, realmente, básicamente son todas las categorías sospechosas, todas las categorías protegidas que están en el primero constitucional, que nadie puede ser discriminado en razón de sexo, género, edad, eh, origen, religión, todas esas categorías protegidas, ahí siempre vamos a aplicar el test de proporcionalidad en 4 pasos que ya los ha dicho la Corte. Claro, hablar del test de proporcionalidad y cómo aplicarlo implicaría, bueno, unas varias clases, ¿no? Es una teoría muy, muy importante, viene de Alemania esto del test de proporcionalidad, no es de aquí, y ya se ha recogido y ha dado buenos resultados, como del amparo del cannabis, que citó el licenciado, ahí es donde se aplicó test de proporcionalidad. ¿Qué otro? Pues básicamente en ese de los que citó el licenciado. Entonces, siempre que haya categoría sospechosa por discriminación, que es cuando hay discriminación, vamos a aplicar ese test en amparo contra leyes. Perfecto, Bien, muchas gracias, maestro. Vamos a darle intervención a una de las personas que tienen levantada la manita para efecto de que pueda hacer uso de la voz. Adelante, licenciada Marta Flores.
Bueno, vamos a esperar a que active. Adelante, licenciada Adriana Alpizar. Pueden activar su micro, sin ningún problema, ya está listo, sin problema, lo pueden activar cuando gusten. Bien, licenciado Eduardo Acosta. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a los colegas. Eduardo Acosta Villeda, desde el municipio de Atizapán de Zaragoza. Quisiera preguntarle a los dos ponentes cuál es la diferencia entre concepto de violación y agravio y en qué momento se interponen estos, por favor. Bueno, pues realmente, como le comentaba, los conceptos de violación siempre se van a esgrimir en los amparos, ¿no? Netamente en amparo indirecto, amparo directo. Y los agravios son en los recursos que se deriven propiamente de los amparos. Por ejemplo, revisión, queja, reclamación. Esa sería la situación únicamente. Los conceptos de violación solamente van a ir en las demandas de amparo, para más fácil. ¿Podríamos decir que es lo mismo? Sí, pues realmente, como les comentaba, de forma genérica, sí, pero había sus pequeñas excepciones que ya había comentado yo en la clase, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la estructura, pues sí vamos a manejar premisa mayor, premisa menor, como lo manejamos nosotros, pero recuerden que el agravio, por ejemplo, habíamos dicho, no se violan derechos, preceptos constitucionales ni temas de tratados internacionales, simplemente serían en aplicaciones de la ley de amparo, y básicamente sería como que la diferencia propiamente, ¿no? Muchas gracias. Por nada. Muchas gracias, maestro Oscar. Una persona más que tiene levantada la mano, el licenciado Héctor Vargas. Adelante. Bien, veamos el siguiente. Ricardo Reyes. Sí, muy buenas tardes. ¿Ya está Vargas? Adelante, Lic. No, siempre, ¿no? A ver, licenciado Ricardo Reyes, adelante. Sí, muy buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Bueno, algunas preguntas. Número 1, ¿en qué momento o cuándo un amparo se determina? Hablo aquí de Ciudad Madero, Tamaulipas, que se va o se puede enviar a la corte. Esa es una. Número 2, según su experiencia, veo que ha obtenido muchos o varios de ambos abogados, amparos procedentes, y quisiera saber, de acuerdo a su experiencia, porque luego dicen, es que hace una demanda son, como está relatando, 80 hojas de una demanda de amparo. Según su experiencia y la obtención de amparos que ustedes han tenido, ¿es mejor un amparo conciso? ¿Ha sido de mejor la mejor forma de poder obtener un amparo conciso, un amparo extenso? Y número tres, están comentando por ahí unos compañeros que salió una tesis donde dice que en materia penal se está impidiendo, digamos así, muchas personas presentaban un amparo indirecto para obtener que no les están dando acceso a una carpeta de investigación, y dice que salió una tesis donde dice que se les impide ya, es improcedente el amparo en cuestión para pedir o decir que se le dé acceso a una persona, nomás porque, no ha sido citada, una persona no citada aún en la carpeta de investigación, y que por decir de esa manera se le impide, o sea, es improcedente, valga la redundancia, el amparo. Si yo digo, está una averiguación, no he sido citado, y yo quiero saber si es cierto o no el famoso amparo abusador. No he checado aún la tesis, pero ¿qué opinión merece esta situación? Y número 4, han comentado también otros compañeros que es incompatible el amparo en relación con el sistema penal acusatorio, porque dice que a veces el juez de distrito no analiza, no ve y incluso vulnera a veces el derecho de contradicción al conceder un amparo, y pues está en contradicción con el sistema penal acusatorio. ¿Qué opinan de eso también?
Ok, vamos a tratar de ser breves. El tema de la situación de irnos a la corte, de hecho nosotros también con nuestro Sergio presentamos un taller de cómo llevarnos para el asunto de la Suprema Corte. Hay que plantearlo desde el principio, o sea, desde el principio, tanto un amparo directo como un amparo indirecto. Ahora ya es más complicado que antes, ahorita ya hicieron más candados y simplemente se ven temas de derechos humanos o interpretación constitucional para llegar a la Corte, ¿no? Ahí se tiene que plantear desde un principio una interpretación o atacar una ley pues como tal para que la Corte pues tenga la facultad de atraerlo. Yo creo que sí es una situación, pues verla como les comento, desde el inicio, ¿no? Aspirar a la Suprema Corte, porque muchas veces, y nos ha tocado, ¿verdad, Gilberto? Que nos dicen, oiga, ¿cómo puede llevar este asunto ya a la Suprema Corte? Pero pues si desde el principio no se plantearon temas de constitucionalidad o temas de amparo, pues ya es muy difícil, ¿no? No digamos que imposible, pero ya el margen de llegar a la Suprema Corte pues se reduce bastante. Ahora, era la otra el tema de, si es mejor un amparo sencillo o un amparo lleno, pues como dije, o sea, en principio, es mejor ser conciso, preciso y claro a llenar de paja tu amparo, ¿no? He visto amparos de pegan tesis, como yo les decía, y dos renglones a los argumentos, pues eso, ¿qué interés le puede producir a un jugador? Tienes que ser preciso, conciso, aunque también hay que reconocerlo, existen amparos que, dada la complejidad, pueden extenderse más de lo que uno quisiera. Simplemente hay que ser lo más sencillo posible. El licenciado Gilberto ha ganado amparos de una hoja, entonces... Siempre nos tratamos que hemos ganado amparos de 3 hojas. Un amparo de 3 hojas, 2, no, de hecho 2, porque el concepto de violación era para fundar y motivar. Simplemente no dijo esto, no fundó ni motivó, porque no se advierte ningún precepto legal que adecue a la hipótesis jurídica que refiere la sala. Punto. Se concede el amparo y se obtiene lo que se quiere para que funde y motive, que sirvió porque tuvo que conceder lo que se pedía, que era la devolución de cantidades de dinero después de una prescripción en una hipoteca del Infonavit. Y ese amparo, yo lo quise hacer así porque era lo necesario, estrictamente lo necesario. Y hay otros amparos, por ejemplo, de unos juicios mercantiles y civiles que tienen como 5 tomos. El amparo se hizo de 200 hojas, pero porque así lo requería, tenía tantas cuestiones, era tan enrevesado el asunto que hay que hacerlo así. Por ejemplo, ahorita el amparo que se les va a compartir del agua no es tan amplio, tiene todo lo que tiene, pero después se amplió al doble y llegó a ser de 60 páginas. También cuando defendimos... Pero hay que ser conciso. Por ejemplo, yo siempre he estado en contra de que se transcriba el primero constitucional. ¿Para qué? Si ya lo conoces, ¿no? Nada más lo citas. Mejor desarrolla el concepto, lo que significa el primero constitucional. Eso mejor hazlo a que lo pegues, que ya lo sabe el juez, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta? Lo de la tesis. Lo de la tesis, que yo creo que eso sí... Es muy complejo, depende. Yo creo que el de la tesis, pues es factible, ¿no? Si no hay un acto de molestia, partimos de eso, no vamos a desgastar a la autoridad judicial simplemente por meras presunciones. Debe de haber un acto de molestia, una citación, ¿qué más podría ser? Por ejemplo, pues, una detención, cualquier situación que esté precisamente un acto de molestia palpable, yo creo que es válido, pero por meras sospechas para una consulta... porque aparte esa tesis, no me recuerdo, es para la consulta de la carpeta, no va en contra de la orden de aprehensión como tal. La orden de aprehensión pues entiende el principio de buena fe y que por eso pues se tiene por cierto hasta que rindan los informes. No va sobre eso, es un acto reclamado distinto. Y la última era, ya no me acuerdo cuál era la última. Sí, la última, que muchos expositores dicen que hay una contradicción, que el amparo se contrapone con relación al sistema penal acusatorio. No, yo no considero que sea así. Sinceramente, es cierto, sí ha venido a
a cambiar muchas cosas que nosotros teníamos entendidos antes en el sistema tradicional, por decirlo así, donde pues pareciera que con el amparo teníamos más logros, pero ahora por la flexibilidad del sistema penal acusatorio, pues a veces sí es como un poquito distinto homogeneizar las figuras jurídicas del sistema penal acusatorio con el amparo, por ejemplo, en el tema del principio de contradicción y la suplencia de la queja, pero la Corte ya había resuelto en algún momento diciendo que no son incompatibles, que no, si se observa una notoria improcedencia, una notoria manifiesta capacidad del quejoso en argumentar los conceptos de violación, aunque no lo haya argumentado también su abogado dentro de la audiencia respectiva, esto sí pueden formular, bueno, se puede operar el principio de suplencia de la queja si resulta evidente que hubo violaciones de derechos humanos. Hay tesis que también son muy, pues, reversibles, ¿no? Por ejemplo, de que tú no puedes aportar pruebas en un amparo indirecto contra, por ejemplo, contra una orden de aprehensión o con un tema de autovinculación al proceso si no se manifestó ante la autoridad responsable, que es el juez de control. Eso sí está pesado, ¿no? Y yo creo que es unas por otras, pero hay que saber plantear muy bien la situación del amparo. Hemos tenido también nosotros varios amparos ganados en el sistema penal acusatorio de mucha índole, por ejemplo, de víctimas, de devolución de vehículos, de vinculación a procesos, de medidas cautelares, o sea, son muchas, pero cada amparo tiene su chiste, ¿no? ¿Cómo pueden su complejidad? Perfecto, Muchas gracias. muchas gracias. Pues vamos a darle oportunidad también a los otros dos personitas. Ya estamos muy próximos con el tema de las preguntas y respuestas. Ya para no abusar de su tiempo también de los ponentes, es viernes y pues ya nos estamos a lo mejor excediendo también con sus actividades. Vamos a darle otro poquito ya nada más, otros minutitos. Y pues bueno, adelante, amigo Raúl. Alguien que dice que si, bueno, ¿quién estaba preguntando? Yasmín, que si todavía se utilizan en términos de garantías individuales, ya no, a partir de la reforma del 2011 y 2013 la ley de amparo usualmente ya se utilizan más derechos fundamentales o derechos humanos en vez de garantías individuales. Nada más para puntualizar. Muy bien, muchas gracias, maestro. Adelante, Raúl. ¿Qué tal, maestro? La verdad, encantado de volver a saber. Muchas gracias a la Universidad Humanista, Sergio, a Yuten, y pues aquí a los maestros por orden de alfabético, ¿no? Para que no se me ven a Jiménez y Terrones. Hicimos un amparo, hicimos esto, hicimos aquello, pero la verdad, escuchando es justamente lo que se hace, ¿no? Es una persona, dos personas, poner de rodillas prácticamente gobernante, no gobierno. O sea, hablar de una suspensión en la que va una cantidad de 1.500 millones, o sea, no es cosa. Es el gran poder de preparar buenos conceptos de violación y arrojarlos, ¿no? Sobre bases sólidas, sobre bases firmes. Y créanme, vaya, me encanta cuando los escucho y gracias por compartir ese amparo. Sabemos que estudiando se puede. Me voy con la que ponen el desechamiento, ¿no? Desechamiento de que recuerdo que en cierta ocasión a veces nos da cuarto para las 12 y dices, ¿qué hago? Pues mételo como sea, ¿no? Tú interrumpe el término, lo metes y luego como la ampliación no hacemos cosas para decirlo. Entonces, maestro, la verdad, muchísimas gracias. Vaya por su saber, por su experticia en amparo. Pues ahora sí, cuando tengo oportunidad los veo, los sigo y muchas gracias, Sergio, gracias por darme eso la voz. Es cuanto. Gracias a ustedes por los cumplidos, muy amable. Sí, muchísimas gracias, maestro. La verdad que muy agradecido, sabemos de su agenda. A veces ando correteando a maestro Oscar, para efecto de que nos dé por ahí un espacio. La verdad que trae muchísima actividad académica, pero sobre todo en el litigio, bastante, muy movido. Síganlos en sus redes sociales, Montalvo y Terrón en su página. Constantemente pues suben resoluciones interesantes, suben pues tips, artículos, audiencias, etcétera. Entonces aprenden muchísimo, búsquenlos en Facebook. Pues también comentarles todavía los que estamos, posiblemente los maestros nos vayan a dar oportunidad para un diplomado, la verdad, muy interesante. Estaría súper interesante que nos dieran la
oportunidad. El maestro por ahí nos comentaba sobre un diplomado en litigio estratégico. La verdad es que estaría de lujo, la verdad es que no se lo pierdan. Si gustan, ingresen a los grupos de WhatsApp. Ahí subimos los diversos banners que tenemos. Si en algún momento nos llega a dar la oportunidad el maestro Oscar y el maestro Gilberto para llevar a cabo ese diplomado, yo creo que habría muchos interesantes, tanto en los que tenemos, en los integrantes que tenemos en nuestros grupos de Facebook como de WhatsApp. Creo que muchos se unirían, maestros. Entonces, si nos consideran por ahí, nos dan la oportunidad más adelante, se los agradeceríamos mucho. Sí, nosotros encantados. También agradecer por el maestro Raúl que ahí está, pues, con sus comentarios. Créanme que, como le decimos aquí platicamos con el maestro Gilberto, pues siempre es importante, pues, compartir un poquito, ¿no? Porque uno, ¿qué más quisiera? Como, pues uno cuando comparte esto, pues, es con la intención de ayudar, con la intención de cambiar como la situación. A veces, muchas veces, sucede que no tenemos con qué recurrir, pues bueno, es importante dar un poquito de lo que sabemos, ¿no? Y es importante, como les comentaba, pues también con casos reales, porque cualquiera puede, pues, en un momento decir cosas bonitas, y yo no estoy en contra de eso. De hecho, es padre que una persona, pues, aprenda y se recite el código, ¿no? Pero la práctica es lo interesante, cómo defender algo que nos da la vuelta cuando teníamos pensado desde un principio. Entonces, primeramente agradecido, amigo. La verdad es que también agradezco tu espacio, a todos los compañeros también, pues, agradezco su interés. Sinceramente, lo que nos siguen en la página ahí está, es Montalvo y Terrones, y ahí compartimos también cualquier tipo de información, las sentencias, juicios, cualquiera que puede contribuir al desarrollo, ¿no? Es para nosotros, pues, bonito compartir lo que nosotros aprendemos también, porque siempre se aprende, siempre se está uno aprendiendo. Y por último, pues nada más, sí, yo encantado. El maestro Gilberto es el que también tiene un montón de entusiasmo de generar el diplomado taller de litigio estratégico. Entonces yo creo que sí, coincidimos en agendas y sin problema. Es que de hecho hemos hecho mucho litigio estratégico. Ese amparo del agua cabe dentro del litigio estratégico y abordó muchos derechos que en 2013 todavía ni se hablaba en los tribunales de ellos, de la interdependencia. No había tesis de interdependencia, no estaba bien desarrollado jurisprudencialmente el derecho humano al agua, por ejemplo, y aún hoy en día, después de 9 años, pues hay mucha cosa que no se ha desarrollado, y el litigio estratégico, pues, nos puede servir para eso, ¿no? El amparo del Didi, que también lo mencionaste, ¿no, Oscar? También sería del Didi creo que no lo mencioné, pero estratégico. Pero creo que el maestro Noberto iba a hablar algo, estaba pidiendo el uso de la voz. Buenas tardes, ya están bajando la cortina, ¿verdad? Discúlpenme. Primeramente, mi reconocimiento, ¿no? A los ponentes y sobre todo a la gran Universidad Humanista, ¿no? Por desarrollar este tipo de temas. Tengo 2 preguntas muy concretas. La primera, ¿qué pasa cuando un actuario, ¿sí? Realiza un lanzamiento y que ya tenemos la suspensión de un amparo directo contra una sentencia? Es un juicio civil, nos acaba de pasar eso, ¿sí? Teniendo la suspensión, el juez de origen ordena la ejecución de la sentencia. Hacen el lanzamiento y luego regresan las cosas a la casa habitacional, ¿sí? Precisamente porque alguien les avisó que ya estaba el acto suspensorio, ¿no? Entonces, al realizar el lanzamiento, están violentando efectivamente el mandato, ¿no? de la protección de la justicia federal. Ese es un tema. El otro, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo el caso de un amparo directo contra un laudo. Yo le estoy hablando de Sinaloa. Aquí en Sinaloa todavía no se ha aperturado, ¿sí?, el sistema de la justicia laboral, ¿no?, que en muchos estados ya está operando. Entonces, tengo en 2 ocasiones he interpuesto el amparo directo contra ese laudo,
¿Por qué? Porque el amparo directo nada más el magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito lo resuelve nada más para efectos, para que con toda la autonomía que le asiste al órgano jurisdiccional de la Junta, vuelva a emitir otro laudo, ¿no? Y lo hace prácticamente en ese mismo sentido. Y ahí va mi pregunta, si me permiten, por favor. Si de nueva cuenta me conceden el amparo para esos efectos, ¿hasta cuándo se puede limitar eso? Es todo cuanto, la verdad que yo estoy muy interesado en esos temas. Muchas gracias, les saludo con mucho afecto desde Sinaloa, soy Norberto Soto, gracias. Muchas gracias. A ver, a maestro Gilberto, que le encantan los de recuperación de inmuebles. Sí, siempre hemos estado en contra de los amparos para efectos. Los maestros que tuve de amparo en la universidad siempre decían eso, pues es una cosa terrible. Luego tenías que promover 5 directos para que quedara tu sentencia, porque si no, no quedaba. Ya ahorita hicieron lo del amparo adhesivo, pues ya tratando de eliminar eso, pero yo sí soy de la idea que no se puede, se tiene que ya hacer otro juicio de amparo, que sea de justicia más efectiva, que sea una tutela judicial efectiva. De lo que preguntaba Norberto, entendí que conceden 2 amparos para efectos seguidos. Sí es. Y no, de hecho está en la Constitución, en el 107, fracción 107. primera, no recuerdo ahorita, no se pueden conseguir 2 amparos para efectos consecutivos, porque ya no se vio la violación procesal que implica el amparo para efectos. Si no se vio en un primer amparo, ya no puede verse en un segundo. Pero resulta que hay tribunales que siguen haciendo eso. Ya se concede un amparo para efectos, regresa, hacen una cosa y concede otro amparo para efectos cuando no se vio una violación procesal que tuvo que verse en el primero. Y eso también, bueno, se puso para pues, contrarrestar estos amparos para efectos que luego nadie quiere. A veces, pues sí, debe ser así, pero hay que legislar en ese sentido para hacer el amparo un medio más efectivo. ¿Cuál era la otra pregunta? La otra pregunta que formulé es en relación, ¿no? Con una violación que se le hace a un acto suspensorio de un amparo directo, ¿sí? Sí. Promovimos un amparo directo contra la sentencia firme en un juicio ordinario reivindicatorio y en ese mismo acto ejecutan la sentencia provocando el lanzamiento, ¿no? De las cosas, los muebles, la ropa, todo lo que existe en una casa habitación. Y luego cuando ya tienen la orden, se retractan, cuando ya se dan cuenta que existe el acto suspensorio, se retractan y ordenan a la actuaria, al órgano ejecutor, que vuelva a regresar las cosas. Algo muy curioso nos pasó. Entonces, estoy con la idea de interponer una querella por el delito de abuso de autoridad, robo, y hay un concierto de delitos, allanamiento de morada. ¿Qué me recomiendan ustedes al respecto? Es todo cuanto. Gracias. Usted el delito específico, ¿no? De violación a la suspensión. En la ley de amparo. Específico en la ley de amparo. Desgraciadamente, necesitamos otro tipo de mecanismos para resarcir daño. El amparo no es suficiente luego para resarcir daños, ni establece procedimientos efectivos y adecuados para hacerlo, pero sí efectivamente sería hacer una querella por ese delito que es específico, ¿no? De la violación de una suspensión ya notificada y concedida. Perdón, maestro, ¿y esa querella será de fuero federal o fuero local? ¿Mande? Que es mismo federal, el licenciado, perdón. Sí. Es en la Fiscalía General de la República, entonces.
Sí, exactamente. Gracias, muy amable. Perfecto, muy amable. Pues bueno. Y un segundito, perfecto, muy amable, maestro. A lo mejor no alcanzamos a abarcar todo, pero tenemos ya corto el tiempo, ya para no quitarle más el tiempo a los maestros. Está súper interesante la charla. Si más adelante nos dan una oportunidad para una segunda parte, la verdad es que estaríamos encantados si nos lo permite su agenda. Y pues también, maestros, hacerles la invitación, ojalá y nos consideren para ese diplomado, la verdad estaría excelente, nos encantaría tomarlo y creo que a varios de nuestros alumnos también les encantaría tomarlo. Entonces, si nos consideran, maestros, y más adelante nos dan la oportunidad para ese diplomado de litigio estratégico, se los agradeceríamos mucho, maestro. Claro, sin problema. Yo creo que igual y nomás terminamos la segunda parte de porque me faltó un pedacito para que ya les envíe la diapositiva y hacerlo ahora sí conciso de 1 hora, lo máximo. Y sí, vamos a planear bien el tema del litigio estratégico. Como le comento el licenciado Gilberto, está muy emocionado en eso y hemos llevado muchos asuntos de litigio estratégico también. Entonces, encantado, lo vamos a hacer y ya les avisamos, nos ponemos de acuerdo en las fechas. Perfecto, maestro, muchísimas gracias. Maestro Gilberto, muchas gracias por su intervención, maestro. Gracias a todos. Estamos pendientes. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Adiós. Gracias, maestro. Gracias. Señora. Gracias por la excelente ponencia. Gracias.